El combate al huachicol registra ya su primera tragedia. Yo no recuerdo una tragedia así en México en los últimos tiempos, no la recuerdo. Bueno, claro, estuvo la tragedia de San Fernando, allá en Tamaulipas, que en su oportunidad consignamos cuando 72 personas fueron ejecutadas por la delincuencia organizada, todos migrantes, en un momento en el que nuestro país, como ahora, estaba en una forma muy aguda librando una lucha en contra de la ilegalidad en todos sus rincones. El combate al huachicol registra ya su primera tragedia. Las cifras han sido recientemente modificadas hace unos cuantos minutos por el secretario de Salud. Ya son 89 los muertos, 54 los heridos, distribuidos estos en hospitales de la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Hidalgo, el Estado de Guanajuato, así como 67 desaparecidos que, al estar desaparecidos, desafortunadamente tendríamos que sumarlos a la lista de muertos. Al momento de la explosión registrada el viernes en el ducto Tuxpan-Tula de Pemex, ubicado en Tlahuelilpan, en Hidalgo, una zona resguardada ahora por Fuerzas Armadas. Según fuentes de seguridad informaron además que fueron localizadas 2 tomas clandestinas en Tlahuelilpan. ¿Sabe usted lo que quiere decir Tlahuelilpan? Tlahuelilpan en náhuatl, fíjense las ironías, ¿no? Tlahuelilpan quiere decir lugar en donde se riega la tierra. Y sí, se regó de esto, se regó de gasolina y la gasolina trajo este agravio. Cuando iban llegando los aztecas al valle de Anáhuac, al valle de lo que después fue la Gran Tenochtitlán, en sus migraciones se quedaron en Tlahuelilpan. E incluso hubo un momento en la historia, si no es por lo que ellos iban, que era la consigna de que tendrían que fundar su tierra en un lugar en donde hubiera un águila devorando una serpiente, hubiera sido muy probable que la fundación del centro, el ombligo del imperio azteca hubiera sido el Valle del Mezquital. Y entonces Tlahuelilpan, un lugar en donde los aztecas se quedaron por varios años, ciudad en donde se regaba la tierra, ahora se convierte en un lugar en donde los regados fueron muertos. Hidalgo, una zona resguardada, ahora por Fuerzas Armadas, informan además que hay más tomas clandestinas en algo que el gobernador de Hidalgo describe como que Tlahuelilpan no era un lugar de huachicoleo. Y me pregunto entonces qué era. No obstante, la tragedia que a decir de los pobladores se debió a la desesperación por falta de combustibles, Andrés Manuel López Obrador enfatizó que aunque duela mucho, seguirá con su estrategia de cerrar ductos para evitar el huachicoleo y aclara que no se criminalizará a las víctimas porque su plan contra el huachicol no es policíaco y tampoco militar. Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego, no vamos a enfrentar la violencia con la violencia, eso no es solución. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, es atender primero las causas que originan los hechos ilícitos. Esto no es un asunto policíaco, militar, no se resuelve con medidas coercitivas. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sido en el hubiera, no? ¿Qué hubiera sido mejor? ¿100 detenidos por las fuerzas del orden o este saldo de 89 muertos y de 54 heridos y de 67 desaparecidos? ¿Qué hubiera sido mejor? Esto lo publicamos en las redes sociales el día de ayer, anteayer. Ha habido miles de reacciones, y hay unas reacciones que nos hablan de la crisis por la que está pasando nuestro querido México. Gente que habla de que esta gente que se murió en Tlahuelilpan lo merecía por robar del huachicol, merecía morir por la actividad del huachicol. Miren, yo trato de describir a nuestra sociedad, y nuestra sociedad, cuando encuentra un resquicio de ilegalidad, lo toma, porque sabe perfectamente bien que así es como operan sus gobiernos, así es como operan los políticos, y entonces
pues si hay un momento, una oportunidad para robarse un litro de gasolina o un refrigerador de un centro comercial, lo toman y se lo roban. Esto está mal, por supuesto que está mal, y lo que tiene que haber es un llamado a que volvamos a los valores en nuestro país, a que estructuremos nuevamente principios éticos y morales que nos den una nueva forma de convivencia. Así no vamos a poder subsistir, Beto. Y mira, fíjate que durante todo el fin de semana y a raíz de una presencia que tuvimos en redes sociales, Pedro, hubo mucho el debate de por qué, si hubo presencia del ejército mexicano 4 o 5 horas antes de que se diera esta explosión, no se hizo nada. Corrieron también videos, creo que esta ha sido una de las tragedias más vistas en videos por redes sociales que yo tenga historia, ¿no? Se grabaron muchos videos, se pasaron de mano en redes sociales, y en todos lados se ve la presencia del ejército mexicano. Varias cosas sobre esto. El ejército no puede detener a las personas, está constitucionalmente inhabilitado. Sin embargo, se habla de que por lo menos 4 horas antes de la explosión, ya se tenía conocimiento en todos los órdenes de gobierno de que ahí había una toma clandestina donde había decenas de personas tomando el combustible. Se pregunta entonces, ¿por qué no se hizo un operativo? ¿Sabes qué dice Pemex? Pemex dice, cuando se reportó la fuga, que vemos los videos, pues nadie nos los cuenta. Sí, claro, aquí los acabamos de pasar. Era un borbotón. Bueno, dice Pemex, no era estimable el que nosotros tuviéramos que cerrar el ducto porque la toma clandestina era muy pequeña. No, bueno. Y se tardaron 4 horas en reaccionar, tanto el ejército, que no hizo nada, allá había presencia de ejército mexicano, había presencia de policía federal. Me dice mucha gente, es que hubiera entonces, y tú hubieras, después de esto, dicho que el presidente López Obrador era un represor. Bueno, no se trata de lo que digamos o dejemos de decir, se trata de que se está cometiendo un delito y por ese delito cometido, la autoridad tiene que intervenir para inhibir a que se cometa el delito. Es muy sencillo. Sí, y tomando en cuenta, Pedro, que el estado de Hidalgo es el estado con más índice de delitos de huachicol en México. El llamarse a la sorpresa por parte de Pemex, de las autoridades policíacas, el no haber tenido protocolos de protección, no solamente al ducto, sino a las propias personas que están metidas ahí, ya habla de un error en los sistemas de protección de parte de las autoridades. ¿Qué debió haber hecho el gobierno? Ya no entramos en la idea de hubiera o no hubiera, si se politiza o no se politiza. Ahí se debió haber aplicado un operativo en el cual se quitara a la gente por dos cosas. Un cerco. Se estaba robando, pero también para protegerlos. Nada más la idea, ¿qué hubiera pasado si hubieran hecho ese protocolo? Como tú lo dices, ¿es preferible tener 100 detenidos que hoy tener 89 muertos? Además, miren, a nosotros nos ha tocado trabajar en plataformas petroleras haciendo este programa. Requisitos para ir. Solamente ropa de algodón, 100% algodón. Zapatos que sean de suela de hule, solamente suela de hule, no otra cosa. No usar barba ni bigote. Cualquier tipo de fricción de una ropa de poliéster produce, ¿no les ha pasado? Que de repente se quitan un suéter y avienta como chispitas. Eso es una generación de electricidad. ¿Pudo haber pasado qué? Bueno, pues imagínense ustedes cuántas personas iban ahí con su ropa de nylon o de poliéster o de, vete a saber. Hay la versión de que a alguien se le cayó un teléfono celular a el huachicol. Hay la versión de que alguien con la ropa hubiera generado una chispa. No faltaban en los videos quienes decían, oye, no vaya a ser que vaya a llegar alguien fumando. No, y eso pasa en todos lados. Hasta en una gasolinera siempre ves al tipo que se siente inmortal y prende el cigarro en plena gasolinera. No, es impresionante. Y mira, la forma en que se estaba tomando la gasolina ese día te hablaba de cualquier tipo de imprudencia, porque la gente no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Veíamos unas imágenes donde metían jícaras, ahí las estamos viendo, jícaras al borbón de gasolina.
desde la misma afectación a la piel ya tenías un rechazo, ¿no? Ya debías de haber tenido un rechazo. La forma en que lo hacen, y mira, 4 horas de videos en el cual se estuvieron grabando, es imposible que las autoridades no hayan podido hacer algo. Es una acción irresponsable de la se autoridad, optó 100%. por no tener un problema social y no se midió que esto era una tragedia de tantos muertos. Eso fue la decisión que se tomó del Palacio Nacional, y por eso escuchábamos a Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos diciendo: no vamos a apagar el fuego con el fuego. Cuando son delincuentes hay que actuar de esa manera. Oye, y además, las reacciones en las redes sociales, cuando hablábamos de la tragedia, hubo un sabio que me dijo: tragedia es cuando muere gente inocente, y esta no lo era. Hazme el recanijo, favor. No podemos llegar tampoco a ese nivel. O sea, por Dios, ¿en dónde están nuestros valores? ¿En dónde está nuestra convivencia como mexicanos? Esta gente, si es que fue a robarse 1 litro de combustible, o fue por desesperación, o fue por pobreza, ¿por qué otra cosa hubiera sido? Alguien que no tiene y no sufre pobreza, en lugar dice a Huachicol, se va a un restaurante a comer. Por supuesto. Entonces, perdónenme, pero aquí hubo negligencia de autoridades. Nos ha tocado carreteras bloqueadas, cercos, condiciones difíciles, y está la policía o está el ejército en calidad de testigo, casetas tomadas en donde obligan a la gente a pagar a un tipo que está embosado en un paliacate. Y ahí está la autoridad nada más. Una viendo. falta de Estado de Derecho por completo, por donde la quieren ver, y sobre todo porque hay una medición desde el gobierno de: no me voy a enfrentar, no voy a generar un conflicto social en un gobierno que es para el pueblo. Y esos creo que tampoco son los extremos que por los que los mexicanos queremos un cambio en este país. Sí, tiene que haber para la autoridad una potestad, que es el ejercicio de la autoridad. Si no hay ejercicio de la autoridad, no hay autoridad. ¿De qué estamos hablando? Asimismo, López Obrador calificó el actuar de Sedena como correcto y oportuno, a pesar de que sus soldados no intervinieron durante las horas que pudieron haber evitado que los lugareños acabaran quemados y corriendo de manera brutal, diciendo: apágame, me estoy muriendo, apágame, haz algo, me estoy muriendo. Se retiraron del lugar porque quedaron rebasados por la cantidad de gente que acudió a robar los hidrocarburos. Se retiraron del lugar. Se retiraron del lugar. ¿De qué estamos hablando? Según admite el secretario de la Defensa Nacional. Es mejor evitar esa confrontación al verse rebasados completamente por la cantidad de gente. Es lo mejor para ambas partes retirarse. Es mejor 159 muertos, secretario. Me parece una irresponsabilidad, señor secretario de la Defensa, lo que usted está diciendo. Es mejor retirarse que propiciar esto, o que dejar que esto se propicie. Si estas son nuestras autoridades, ¿de qué estamos hablando? Alejandro Gertz Manero, el fiscal carnal general, informó que el movimiento de la multitud, los gases letales de la gasolina magna y la reacción eléctrica de la ropa sintética de los pobladores pudo haber sido el origen de la explosión. Dice: no hay detenidos, no hay indiciados. Dio a conocer que a partir de hoy iniciará los procesos de integración de las carpetas de investigación por casos de comisión de delito de robo de hidrocarburos. Este delito es un delito muy grave que tiene una penalidad entre 20 y 30 años. Todas las fuerzas periciales federales están trabajando con las del Estado para levantar todos los peritajes que nos van a determinar con precisión la responsabilidad de quienes cometieron o quién cometió este delito intencional. Bueno, una cosa es hacer la perforación en la línea de conducción de combustible, hacer la perforación, y otra cosa es pasar por ahí y llevarse un bidón de gasolina con 2 litros. O sea, yo pienso que sí tenemos que darnos cuenta de que hay orquestadores, y todos los días se insiste en Carlos Romero Deschamps y el gobierno. Hoy, bueno, ya finalmente a través de la presión, el presidente transige con la idea de ponerse a investigar, y sin tocar el nombre siquiera
de Carlos Romero de Champs. En ningún momento habló de él, no, solamente decía el líder sindical. Alejandro Gertz Manero especificó: vamos a trabajar mucho sobre la parte que es fundamental en materia procesal, que es la extinción de dominio de los predios que tengan alguna vinculación con cualquier delito, y en este caso con delitos que provienen del robo de hidrocarburos. Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, detalló que aunque el ducto se cerró cuando se detectó la fuga, siguió saliendo gasolina hasta 8 metros de altura porque el tubo contenía al menos 10,000 barriles de combustible. Claro, obviamente la presión no se corta con un golpe de ariete, que a ver quién le explica al director de Pemex qué es eso. Explicó que la presión del ducto se detuvo 4 veces antes de los hechos y que en él se transportaban 70,000 barriles diarios a una presión de 20 kilos por centímetro cuadrado en una operación regular. Puntualizó que el ducto Tuxpan-Tula estaba suspendido desde el 22 de diciembre, luego de 10 fugas en los últimos 3 meses. El miércoles, antes de la explosión, se trabajó en la reapertura para abastecer a la refinería de Salamanca, que lleva gasolina a León, ahora que sí que llevaba, ¿no? Y a Irapuato, en Guanajuato, Guadalajara, en Jalisco y Morelia, en Michoacán. Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, dice que la identificación de los restos mortales podría tardar meses. Indicó que con el apoyo de la Fundación Micho y Mao, uno de los 7 menores hospitalizados por la explosión de Tlahuelilpan fue llevado al Shriners de Galveston, en Texas. Es un hospital especializado en quemaduras para niños. Agregó que en breve otros 2 menores van a ser atendidos en los Estados Unidos. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que se brindará alimentación y hospedaje a los hospitales que estén en los entornos de la Ciudad de México. Llama a no manipular ductos y advierte que hay un plan C5 que está vigilando. Soy tu chucha. Ay, perdón, Claudia. Ese no es en el que las cámaras ni siquiera sirven, ¿no? Ese. ¿Te acuerdas cuando hemos reportado los robos que lamentablemente hemos sufrido, tanto tú como yo, como mucha gente de aquí del equipo? Les pedimos que nos pasen la imagen, ¿no? Para ver, identificar, y es donde nos dicen, no, ¿cámaras? No, a ver si alguien grabó en su celular. Ese centro de investigación lo hizo Calderón. Uh-huh. Desde entonces, hasta la fecha, no se ha tocado. No se ha tocado y no se le ha dado el más mínimo mantenimiento. Y vale miles de millones de pesos, no se ha tocado. La comunidad internacional se solidarizó con México ante la catástrofe, señaló, y agradeció el secretario de Relaciones Exteriores. Contrario a lo que dijo Andrés Manuel López Obrador de que no se criminalizará a las víctimas, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, urgió a los legisladores de todas las bancadas a acelerar el proceso para que el robo de combustible se considere delito grave en todo el país y que amerite prisión preventiva oficiosa. Esta es la segunda vez que Delgado contradice lo expresado por su jefe. La primera fue cuando se aprobó con modificaciones a la Guardia Nacional. PAN y PRD acusaron de negligencia al gobierno porque aseveraron funcionarios de Pemex tuvieron conocimiento de la fuga horas antes de la desgracia. Acción Nacional exigió una investigación que considere posible incompetencia del gobierno federal en el combate al robo de gasolina. El PRI se alineó con AMLO como lo ha venido haciendo. Van a hacer todo en los priistas, todo lo van a hacer para recuperar posiciones políticas. La oposición en el Senado demandó reprogramar lo antes posible la comparecencia de Octavio Romero, director de Pemex, y de Rocío Nale, secretaria de Energía, para que rindan cuentas de lo sucedido en Tlahuelilpan, Hidalgo. En el marco de lo ocurrido en Tlahuelilpan, Andrés Manuel López Obrador prometió solicitar a las instancias judiciales conocer si hay investigaciones en curso desde hace 40 años en contra. El pasado sábado, hubo un trabajo bastante bien hecho de recopilación de datos en los que habla del principio de cuando Carlos Romero de Champs empezaba a ser líder de la sección 35 de Petróleos Mexicanos. Intimidaciones, comparecencias forzadas, tortura, de todo lo habido y por haber a gente del sindicato que era disidente a Romero de Champs. Y entonces, pues hay toda una concatenación de eventos en este artículo del Reforma, hasta el Pemex Gate.
Y en todo ello se hablaba de un tipo golpeador, de un tipo ratero, de un tipo rapaz, de un tipo pandillero, de un tipo líder de un sindicato bronco que le arrebata el sindicato cuando Carlos Salinas de Gortari mete a la cárcel a Laquina y puso este pillo. En fin, desde entonces y hasta la fecha, y yo le digo al presidente, somos de la edad, señor presidente, usted y yo sabemos quién es Carlos Romero Deschamps, ahora no finja demencia. Deben de existir las denuncias. Sería muy bueno que en este caso se sepa, y como lo está planteando, lo voy a solicitar, si existen denuncias, para tener elementos, cuándo se presentaron, que no sea solo la nota periodística, con todo respeto, sino que haya papeles. El dirigente que mencionó lleva ya algún tiempo en esa función, en ese cargo. Que yo recuerde, pues más de 40 años. Pero eso no significa que nos vamos a meter a la vida interna de un sindicato. Ah, bueno, pues entonces ya, dígale, señor presidente, yo creo que por ahí vamos a todo dar. Reiteró que su administración no ofrece impunidad ni da línea de proteger a nadie en respuesta a lo publicado por un diario de circulación nacional, el Reforma, que reveló que la extinta Dirección Federal de Seguridad seguía los pasos de Carlos Romero Deschamps desde 1977 por conducta ilegal en contra de sus adversarios. Señor presidente, ¿se acuerda usted de Javier García Paniagua? ¿Se acuerda usted del coronel en aquel tiempo Fernando Gutiérrez Barrios? ¿Se acuerda usted, señor presidente, de Jesús Millasagua? Yo sí, no sé si usted. No protegemos sindicatos, no protegemos a líderes sindicales. El gobierno no tiene dirigentes sindicales preferidos. No hay línea de proteger a nadie. Esto ya cambió. Y si existen investigaciones en contra de dirigentes sindicales, siguen su curso, no se van a detener. ¿No se van a detener qué? ¿A los protagonistas o a las investigaciones? Oye, y Pedro, y todos los nombres que acabas de decir, si nos vamos a platicar con los verdaderos líderes de la oposición en este país, muchos de estos nombres provocaron una oposición seria en este país por la forma en que se hacían las cosas, la forma de transparencia, la violencia, la ilegalidad en la que actuaban todas estas personas, y hoy vemos que pareciera quedarse pequeños al lado del nombre de Carlos Romero Deschamps. Mira, ayer tratamos de hablar con algunos de estos sectores políticos actuales para que pues, nos dijeran, a ver, muchos de ellos han interpuesto denuncias durante mucho tiempo. Ahorita no hay nadie que quiera hablar sobre Nadie se atreve a hablar de Carlos Romero Deschamps, nadie, ni en el sector empresarial, ni en el sector político, ni en el sector sindical, nadie se atreve a hablar de Carlos Romero Deschamps. Pues, ¿qué les dio? ¿Qué les dio Romero Deschamps? ¿Qué les dio? ¿O qué les quita? ¿O qué les da? A lo mejor les da, y por lo mismo hoy, a lo mejor lo que les da es miedo, ¿no? Pero si hay medios con valor, pienso que deben de actuar igual siempre. Es decir, una característica en la vida política es la consistencia, y no hay consistencia en esta acusación. Una fuga en el kilómetro 78 del poliducto Salamanca-Guadalajara obligó a Pemex a cerrar el bombeo cuando tenía menos de 3 horas de haber reabierto este flujo. La petrolera garantizó que hoy se volverá a abrir, aunque de manera intermitente y paulatina. Eso es como decir nada, ¿no? Guanajuato no aguanta otra semana sin gasolina, se queja el gobernador Diego Rodríguez, y añade que la apertura del ducto Salamanca-León solamente duró unas horas, por lo que hasta el domingo hay un desabasto del 70% en Guanajuato. En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad localizó una toma clandestina de combustible en Tezoyuca, así como 2 vehículos presuntamente utilizados para el transporte ilegal del hidrocarburo. Uno de los vehículos contenía 2.700 litros de combustible. Ambos automotores fueron trasladados al Ministerio Público de Texcoco para iniciar las indagatorias e identificar a los responsables. Miren, yo no creo en las casualidades. Justo estaba Omar Fayad recibiendo una comunicación, un telefonazo del gobernador de Querétaro, y le decía al gobernador de Querétaro, Domínguez, le decía,
¿qué necesitas? Yo te mando ayuda, te ayudo, ¿qué quieres? Estaban hablando cuando de repente el gobernador de Querétaro se enteró de que la zona de Paso de Mata, cercano a la capital Querétaro, había explotado otro huachicol, otro incidente igual, pero sin gente, afortunadamente, entre la población de Paso de Mata y donde fue la perforación había 8 kilómetros y afortunadamente en ese momento se pudo contener pues por lo menos a la gente. Y aquí la ventaja, fíjense lo que son las cosas, es que el momento en que se da este exabrupto de gasolina que sale de la línea, en ese momento explotó. Esto, claro, pues fue un disuasor. Elementos de la policía de Tamaulipas lograron el aseguramiento de aproximadamente 2.500 litros de combustible en un predio abandonado en el municipio de Reynosa. Por mayoría calificada, el Pleno del Senado eligió el viernes fíjense, una nota que tenía que ser central, hoy es así como la colita. Ya tenemos fiscal carnal y se llama Alejandro Gertz Manero. En sesión extraordinaria calificada como inédita e histórica, obtuvo 91 votos a favor de 117 emitidos y cumplirá un periodo de 9 años. Martí Batres, presidente del Senado, tomó protesta de Gertz Manero. El Senado de la República le ha designado como titular de la Fiscalía General de la República, por lo que le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Fiscal General de la República que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. Y mira, Pedro, en la figura de Alejandro Gertz Manero es la primera decisión de Andrés Manuel López Obrador trascendental. O sea, es su primer nombramiento para después de su gobierno. Porque nadie le cree esto de que se hizo una transformación constitucional para crear la fiscalía. Era un buen objetivo, pero no se logró. Al empleado que tenía unas horas antes como encargado de la PGR, se convirtió en el fiscal, sigue siendo su empleado. Y este era un punto fundamental porque terminará el sexenio de Andrés Manuel y Alejandro Gertz Manero tendrá 3 años más. ¿Quién va a revisar, Pedro, todas las actuaciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Alejandro Gertz Manero. En el momento en que encuentre algo, por ejemplo, en esta tragedia de Hidalgo, cuando encuentre efectivamente hubo negligencia por parte de las autoridades por no haber hecho un protocolo de protección a la ciudadanía, ¿tú crees que va a actuar? Además tendrá 88 años. Además tendrá 88 años. Para cuando vaya terminando si no Alejandro Gertz Manero. Y no, obviamente, a tu pregunta, la respuesta es contundente. Por supuesto que no va a actuar para hacer una investigación como la que hubiéramos pretendido todos los mexicanos, que fueran investigaciones neutrales. Alejandro Gertz afirmó que el fiscal general tiene como prioridad defender patrimonio, integridad y fortaleza de toda la nación mexicana. Destaca, ya no hay margen para equivocarse y la ley está por encima del poder. Puras obviedades que obviamente también sabemos que no son respetadas. Marco Cortés, presidente del PAN, alertó que se sientan las bases de un régimen autoritario. Explica que prueba de esto son la designación de la Fiscalía a modo y la militarización del país por la vía de la Guardia Nacional. El PRD demandó a la Fiscalía cambios de fondo en la Procuración de Justicia sin sesgos para erradicar la corrupción y la impunidad. La Coparmex reprobó el nombramiento de Gertz Manero, fustigando: un fiscal carnal siempre va a defender al Ejecutivo, va a perdonar a los aliados y va a perseguir a los adversarios. Los colectivos #Fiscalía que Sirva y #Vamos por Más, además del Observatorio de Designaciones Públicas, coincidieron en que la designación es producto de un proceso sumamente cuestionado y apresurado que confirma la poca independencia del nuevo fiscal ante el todopoderoso presidente de la República. Tras reunirse con la Coparmex, Margarita Zavala, ex candidata independiente a la presidencia de México, y Felipe Calderón, expresidente, presentarán ante el INE su intención de registrar a la Asociación Civil Libertad y Responsabilidad Democrática AC
como partido político, tentativamente se llamará Partido Libre. Plantea un gobierno abierto en el que la transparencia y el acceso a la información sean condiciones indispensables. Funcionarios del comité ejecutivo... Oye, y a ver si ahora sí el INE, al INE que tanto nos quiere, pues a ver si ahora sí revisa bien sus firmas y sus credenciales de elector que va a poner, ¿no? Porque ahí tenemos un asuntito pendiente con los consejeros electorales que nunca nos respondieron en tiempos de la candidatura independiente. La señora Margarita Zavala sí obtuvo la candidatura y después se reconoció que tenía, pero que nada más falsificó poquitas, entonces sí, se le dio la candidatura. Fueron como 700,000 firmas. Nada más. O sea que no estuvo tan mal. Ahora les digo una cosa. Es fácil registrar un partido político. Por supuesto. Lo que no es fácil es conservarlo. Conservarlo como un partido vigente. Yo creo que la mezcla, voy a decir es lo que siento. Yo creo que si Margarita va sola en ese Partido Libre, digo sola sin Felipe, puede tener más posibilidades que si va con él. Así de claro. Creo que Margarita Zavala tiene mucha mayor posibilidad de hacer una figura política en torno a ella que en torno a la pareja. Ahí no creo que tenga más suerte. Funcionarios del Comité Ejecutivo Nacional del PAN revelaron que entre sus integrantes figuran Ernesto Cordero, acabáramos de estar, secretario de Hacienda, Irma Pía González Luna, ex subsecretario de Gobernación, José Luis Leje Tamargo, ex titular de la Conagua, Miguel Ángel Toscano, ex responsable de la COFEPRIS, Jorge Camacho, fue su vocero y operador político cuando Margarita buscó la presidencia. Lo recordamos te recuerdo muy bien, querido Jorge Camacho. No son los únicos. Fernando González y René Fijuara, yerno y nieto del Baster Gordillo, anunciaron que también esta semana acudirán al INE a conformar las bases de otro partido político del Baster que tendrá base en un nombre que se llama Redes Sociales Progresistas. Así, han de haber dicho, fíjate, así en una reunión así muy acá, vamos a ponerle algo del siglo XXI. Redes sociales, me gusta. ¿Y cómo? Progresistas, para que también tenga un sello del pasado. Nada más les faltó el benditas redes que dijera quien a todas luces pareciera estar atrás de este partido político, por lo menos su esencia, ¿no? Estamos viendo aquí la primera reunión, entre comillas, nacionales de este partido de redes sociales progresistas. Mira, está la foto de Andrés Manuel López Obrador, además viendo al horizonte. Y además repetida, sí, y con una especie como de... ¿Qué general MacArthur, Niquela? No, esto sí es... Además, ni se nota la abyección, ¿verdad? No, para nada. No se nota. No. Fernando González, ex subsecretario de Educación Básica, durante la gestión de Calderón, dice que el nuevo partido de centro izquierda progresista... Me voy a meter esta semana a analizar qué quiere decir eso, porque creo que esa es física cuántica. Dice, cuenta con el apoyo de la maestra el Baster Gordillo. Ya. No tuvo empacho en indicar que la maestra podrá tener el cargo que quiera en la organización, porque son progresistas. González fue más allá, ratificó que el partido se identifica con la cuarta transformación. Con la cuarta, ay mi vida santa, con la cuarta transformación, y es un movimiento que inició apoyando a Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República, como diciéndole al presidente, no se te olvide que nosotros te apoyamos, incluso hasta cuando estábamos en la cárcel, Sí, claro. O sea, no se te olvide, la Junta de Coordinación Política del Congreso de Puebla aprobó la terna que será llevada a la sesión del Pleno del órgano legislativo este lunes para elegir al gobernador interino en sustitución de Marta Erika Alonso, fallecida, ya saben ustedes, en un incidente, porque dicen que es accidente, en un incidente aéreo aún no esclarecido el pasado 24 de diciembre Los integrantes de la terna son Guillermo Pacheco Pulido, Jesús Rodríguez Almeida y Gerardo Islas Maldonado, cuyos nombres serán sometidos a votación entre los diputados. Para que alguno sea nombrado gobernador interino, deberá alcanzar al menos 2/3 de los votos de los diputados locales. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano expresaron su respaldo a Jesús Rodríguez Almeida, que ya
Incluso nuestros reporteros ya nos decían desde la semana antepasada que por ahí apuntaba sí, la y verdad. Es un personaje que vaya que le da vueltas la vida, ¿no? Sale muy mal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, casi un año antes del término del gobierno de Miguel Ángel Mancera, es electo como, bueno, por parte de la propia gobernadora como secretaria de gobierno, una gente muy cercana a Moreno Valle, y hoy pareciera ser que pudiera quedarse al frente de este gobierno interino, con lo cual se empezaría a romper una crisis política que se estaba generando en Puebla, Pedro, porque había la intención de Morena y de Barbosa de apoderarse de la gubernatura interina para asegurar su triunfo en 6 meses que se lleve a cabo la elección. Había ahí una verdadera cena de negros, como se dice, en el cual se estaban peleando el gobierno interino. Hay que recordar que esta gobernatura tendrá el objetivo único de convocar elecciones, de dar todas las garantías para que el Instituto Electoral local pueda llevar a cabo una nueva elección, porque ya nos advirtieron los consejeros del INE que ellos pues no les alcanza el dinero, los miles de millones de pesos que les dan, no les va a alcanzar para organizar sus actividades allá en Puebla, y lo más seguro es que sea el Instituto Electoral local quien organice. Así es que poco a poco ya se va trazando este camino allá en Puebla, un camino que también, Pedro, está lleno de explosivos para llegar a la elección allá en Puebla. Lo que pasa en Puebla, les digo una cosa desde ahorita, cuando Puebla vaya a elecciones, Morena no va a dejar ver otro resultado que no sea su triunfo, por supuesto. Es decir, ni vuelta de este asunto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite 4 acciones de inconstitucionalidad que promovieron diputados y senadores para impugnar la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que sustentan la creación de los llamados superdelegados estatales, las comisiones presidenciales especiales de investigación. El ministro Luis María Aguilar dio 15 días hábiles al Congreso y al Ejecutivo para contestar las demandas. Aguilar no tiene plazo para presentar sus proyectos de sentencia al Pleno de la Corte, donde se requiere el voto de 8 de 11 ministros para invalidar cualquier aspecto de la reforma. En 2019, la Cámara de Diputados tendrá un ahorro de 1.681 millones de pesos al ejercer un gasto menor de 22% de lo que tenían, digamos, perfilado para gastar. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva en San Lázaro, es el que da a conocer este anuncio. En concreto, para este año el presupuesto en la Cámara Baja se redujo cuando pasa de 8.439 millones de pesos a 6.758 millones de pesos en este 2019, y conste que hay muchos diputados que requieren durante todo el año de un suministro básico de botanas.